Buenas, mi nombre es Jacqueline Quiroz Peña, soy estudiante del curso de contabilidad y hoy vengo a exponer la fase 2, conceptos contables. El siguiente trabajo busca identificar y dar a conocer los diferentes conceptos contables con el objetivo de entender qué es la contabilidad, para qué sirve y a quién va dirigida esta información. En este se definen conceptos como qué es la contabilidad, la partida doble, los soportes contables, la clasificación y naturaleza de las cuentas, los activos, pasivos y patrimonio. Con esto se busca aclarar la importancia de cada uno de estos términos y lo que estos representan para una empresa. El objetivo general es conocer e identificar cada uno de los conceptos contables para ser aplicado correctamente durante la realización del ejercicio contable. Los objetivos específicos: conocer e identificar cada uno de los conceptos contables, describir el proceso contable y señalar la importancia de la contabilidad para la toma de decisiones, identificar los usuarios de la información contable. ¿Qué es la contabilidad? Es el sistema de información financiera basado en el registro, clasificación, medición y resumen de cifras significativas que, expresadas básicamente en términos monetarios, muestran el estado de las operaciones y transacciones realizadas por una empresa. Su objetivo principal es registrar e informar de forma continua y en tiempo real la situación financiera y resultados de una empresa. Clasificación de las cuentas contables. La contabilidad se compone de 6 grandes grupos, dentro de los cuales se ubican las cuentas de acuerdo al tipo de operación que registra. Las cuentas reales o de balance. Este grupo se incluye las cuentas que registran los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, es decir, su activo, pasivo y capital. La denominación de cuentas reales obedece a que el saldo de esta cuenta representa realmente lo que tiene dentro económico en un momento dado, es decir, lo que posee y lo que debe. Por lo tanto, son las que al final del periodo contable van a formar el balance general de la empresa. Cuentas nominales o de resultados. Son las cuentas que representan los ingresos y los egresos, productos de la actividad económica de la empresa en un periodo determinado y que conforman el estado de resultados o estado de pérdida y ganancia, los ingresos, los costos y los gastos. Cuentas mixtas, como su nombre lo indica, son las cuentas cuyo saldo en una fecha determinada están conformados por una parte real y otra parte nominal. No obstante, al cierre del ejercicio todo su saldo debe ser naturaleza real. Un ejemplo de ello son los montos propagados o diferidos. Cuentas de orden. Son las cuentas que controlan aquellas operaciones o transacciones que no afectan al activo, pasivo, patrimonio, ni a las operaciones de la empresa, pero que sí generan una responsabilidad para esta en razón de las transacciones que las originaron o que a futuro pueden representar un recurso o una obligación para el negocio. Naturaleza de las cuentas. Las cuentas por la naturaleza de su saldo son de dos tipos: cuentas de naturaleza deudora, y por su naturaleza aumenta su saldo al registrar un débito, reduciendo dicho saldo al hacer un registro de crédito en ella. Cuentas de naturaleza acreedora. Por su naturaleza aumentan su saldo al registrar un crédito, reduciendo dicho saldo al hacer un registro del débito en ella. De esta manera, la naturaleza de las cuentas se entiende por donde nace y se aumenta esta. Así, activo, costo y gasto son de naturaleza débito. Nacen y aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Los pasivos, patrimonios e ingresos son de naturaleza crédito. Nacen y se aumentan por el crédito y se disminuyen por el débito. La partida doble. Se llama partida doble al movimiento contable que afecta por lo menos dos cuentas, movimiento que representa un movimiento acreedor y un movimiento deudor. La partida doble se basa en que todo hecho económico tiene un origen en otro hecho de igual valor, pero de naturaleza contraria. Permite que exista un equilibrio o igualdad en contabilidad, donde el haber debe ser igual al del debe. Principios de partida doble en contabilidad. Quien recibe debe a quien entrega, lo que es igual a decir que el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. No existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Los recursos deben proceder de alguna fuente.
El valor que ingresa tiene que ser igual al valor que sale. Todo monto que entra por una cuenta debe salir por la misma. Soportes contables. Los soportes contables son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Es por ello que se debe tener en especial cuidado en el momento de elaborar, ya que estos documentos pueden alterar el estado de resultados de una empresa si son llenados mal. Los principales soportes contables. El recibo de caja. Es un soporte de contabilidad en el cual consta de los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente y las copias se archivan, una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad. El recibo de consignación bancaria. Este es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para que lo diligencien al consignar. El original queda en el banco y una copia con el sello del cajero o el timbre de la máquina registradora sirve para la contabilidad de la empresa que consigna. Hay dos tipos de consignaciones, una para consignar efectivo y cheques de bancos locales y otras para consignar remesas o cheques de otras plazas. Factura de compra y venta. La factura comercial es un soporte contable que contiene, además de los datos generales de los soportes de contabilidad, las descripciones de los artículos comprados o vendidos, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de pago. El cheque es un título o valor por medio del cual una persona llamada girador ordena a un banco llamado girado que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero llamado beneficiario. El comprobante de pago, llamado también orden de pago o comprobante de egreso. Es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Generalmente en la empresa se elabora por duplicado, el original para anexar al comprobante diario de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo. La letra de cambio. Este documento negociable o título de valor es una orden incondicional de pago que da una persona llamada girador a otra llamada girado para que él pague la orden o al portador cierta suma de dinero a la vista o en una fecha determinada. El pagaré es un título de valor mediante el cual una persona se obliga a pagar cierta cantidad de dinero en una fecha determinada. Este documento se utiliza para respaldar los créditos bancarios. El recibo de caja menor es un soporte de los gastos pagados en efectivo por cuantías mínimas que no requieren el giro de un cheque. Para ello se establece un fondo denominado caja menor. Los activos. Así se denomina el total de recursos con que cuenta la empresa para llevar a cabo sus operaciones, representados todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa. Algunos ejemplos de los activos son los edificios, las mercancías en almacén, el dinero recaudado por los clientes por las ventas realizadas y el dinero en cuentas corrientes. Clasificación de los activos de una empresa. Los activos a su vez se subdividen en dos grandes grupos, activos fijos o no corrientes y activos circulantes. La diferencia esencial entre ambas categorías es el plazo en que dichos activos son susceptibles de ser transformados en dinero líquido. Los activos fijos son aquellos bienes que tienen que permanecer en la empresa más de 12 meses, es decir, que se mantienen más allá del corto plazo, que es de un año. Se dividen en material, intangibles y financieros. Los activos circulantes son aquellos activos que deben permanecer en la empresa menos de 2 meses, o sea, solo están en la empresa a corto plazo. El activo corriente suele dividirse en caja y banco, documentos o cuentas por cobrar, almacén o inventario. Las cajas y bancos están constituidas por la moneda en curso legal o sus equivalentes disponibles para la operación como depósitos bancarios en cuentas de cheques, giros bancarios y monedas extranjeras.
Los documentos por cobrar representan derechos exigibles originados por venta de mercancía. Los almacenes o inventarios lo constituyen los bienes de una empresa destinados a la venta o la producción para su posterior venta, tales como materia prima, provisiones en proceso y artículos terminados. El pasivo se trata de las deudas que la compañía adquiere con cualquier otro tercero o persona natural o jurídica y que generan las obligaciones de ser pagadas en el corto y mediano plazo. Hay muchas transacciones que se pueden considerar un pasivo, como los créditos bancarios, los pagos a proveedores y las hipotecas. Tipo de pasivo: los pasivos corrientes, aquellas deudas que la empresa debe pagar a corto plazo. Usualmente todas las transacciones que deben ser pagadas en un periodo menor entran en esta categoría. Un ejemplo serían los pagos a proveedores. Los pasivos corrientes son todas aquellas deudas contraídas que deben ser pagadas a largo plazo, más de un año. Como un ejemplo son los créditos bancarios o las hipotecas. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa que constituyen los medios económicos y financieros. Los elementos que conforman el patrimonio contable serían los bienes, los derechos y las obligaciones. Los bienes como el mobiliario, mercancías o dinero. Los derechos como las letras a cobrar y las facturas pendientes de cobro. Y las obligaciones como las facturas a pagar, las letras a pagar y los préstamos. Los ingresos es el aumento de las entradas económicas netamente provenientes de la actividad comercial de la empresa o entidad económica. Esta pérdida incrementa el patrimonio empresarial debido a que aumenta el activo y reduce el pasivo y las obligaciones de la misma. Requisitos de las cuentas contables de ingresos: representan saldo acreedor o saldo cero, nacen por el haber y únicamente reciben anotaciones en el haber. Están registradas en el grupo 7 del plan contable. Los gastos. Un gasto es un egreso o desembolso de dinero que una empresa hace para adquirir determinado bien o servicio. Es función del correcto desarrollo de sus actividades. Constituye una disminución de las actividades y por ende un aumento de la deuda. Tipos de gastos. Entendiendo su naturaleza, los costos y gastos que tiene una entidad se clasifican en ordinarios, que se derivan de operaciones usuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. Y no ordinarios, que se derivan de operaciones y eventos inusuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. Clasificación de los gastos. Los gastos se pueden clasificar atendiendo diversas particularidades en gastos fijos, gastos variables y gastos inesperados. Bueno, para finalizar esta actividad podemos concluir que los procesos contables son de mucha importancia dentro de una empresa, pues permiten contar con información financiera veraz, oportuna y completa, con documentos y registros que demuestran los procesos realizados por una entidad y los resultados obtenidos que reflejan su situación financiera. Su importancia radica en que no solo permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino prever el futuro, lo cual nos da la oportunidad de establecer estrategias para que los objetivos organizacionales sean cumplidos. Terminamos con la referencia bibliográfica y muchas gracias por su atención.